principio, por favor. Eso es. Bien. Hechos capítulo 3, versículo 21. ¿Quién gusta darle lectura? A quien despierta es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Amén. Bueno, nosotros que estamos viviendo en el siglo XXI podemos reconocer como iglesia, como cristianos, que el tiempo de la restauración de todas las cosas está llegando, hermanos, ya a su clímax, a su conclusión. ¿Por qué? Porque desde que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, Él ascendió y a la vez fue recibido y fue tomado a los cielos, como dice aquí, han pasado cerca de 2000 años. Y la promesa, de acuerdo a la Biblia, en Hechos capítulo 1, es que Él volvería, ¿sí? Porque dijeron los ángeles en Hechos 1, verso... Déjeme ver. Aquí, verso 11, que este mismo Jesús, que su nombre hebreo es Yeshua, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. ¿De acuerdo? Entonces, el mismo que subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, es el mismo que volverá. Han transcurrido ya casi, ¿verdad? No se sabe con total exactitud, pero cerca de 2000 años, ¿verdad? Desde entonces. Y los apóstoles aquí en Hechos 13 ya hablaban, ¿verdad?, de que era necesario que el cielo reciba. Hay otra traducción, ¿verdad?, que dice que el cielo retenga, no solo que lo reciba, sino que lo retenga. ¿Hasta cuándo va a ser retenido y cuándo va a volver otra vez Jesucristo en gloria, según lo que dice la palabra de Dios? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Por eso, si usted ha escuchado una voz profética que dice Cristo viene ya, hermano, es porque entonces, si Él viene ya, estos son los tiempos de la restauración de todas las cosas. Para quienes, hermanos, no están tan familiarizados con la historia de la iglesia, con la historia bíblica y con los ministerios, en el caso de los apóstoles y los profetas en la vida de la iglesia, solo, hermanos, hay que decir que hubo una época en la que de pronto, ¿verdad?, no hubo ni pastores, ni apóstoles, ni profetas, sino hubo una época en la historia de la iglesia que simplemente hubo lo que se conoció como los misioneros que iban de un lugar a otro y llevaban Biblias y predicaban, pero no hubo, ¿verdad?, lo que es un ministerio reconocido como aquí en la Escritura, que el pueblo de Dios sabía reconocer, sabía apreciar, sabía respetar, sabía honrar, sabía ver la autoridad de un ministro, ¿verdad?, de una autoridad como es un apóstol o un profeta, como lo es un pastor, un evangelista, un maestro. Pero la historia, hermanos, nos va mostrando, y eso es lo último de la historia que nos ha tocado vivir y que es fácil de contarla, cómo Dios, hermanos, por algunos siglos atrás, volvió una vez más a restaurar esto. Es decir, restaurar quiere decir volver algo a su estado original, ¿sí? Por ejemplo, un jarrón que se cae, valioso, precioso, se cae y se parte en muchos pedazos. Lo lleva con un restaurador y el restaurador lo vuelve a formar y trata de resanar y de cubrir las grietas. Eso es restaurar. Entonces, hay cosas en la vida espiritual, hay cosas en la iglesia y hay cosas en el mundo que necesitan ser restauradas. ¿Por qué? Porque un día se quebraron. ¿Qué cosas se han quebrado en la vida del hombre? Bueno, desde el principio la Biblia dice que se quebró, se rompió la comunión con Dios. En el huerto del Edén, Adán y Eva
por el pecado, ¿verdad? Se perdió esa comunicación, esa comunión con Dios. Aunque ellos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, la imagen y semejanza de Dios se quebró, ¿sí? Se quebró en ellos y ahora entonces fue necesario restaurarla. Entonces, esa es una de las cosas a las que Jesucristo vino a este mundo a restaurar, ¿ok? A volver a su estado original y a regresarle al hombre lo que Dios le había entregado desde el principio, ¿ok? Que fue esa comunión y volver, hermanos, a tener esa relación con Dios y esa imagen de Dios, ¿verdad? Que es su santidad, que es, ¿verdad? La comunión espiritual y todo lo que Dios va haciendo en nuestras vidas, que es lo que Dios está restaurando. Pero no solamente, hermanos, de forma personal, sino también hubo una etapa, le repito, en la que de pronto nunca se escuchó por tanto tiempo de apóstoles o profetas. Por decir lo último que Dios ha estado restaurando en todo el mundo, ¿verdad? Y eso ha sido el ministerio de los apóstoles y los profetas, que Dios lo restauró y lo está restaurando. ¿Por qué? Porque Él ya viene. Porque en la misma época del Mesías, del Señor Jesucristo, había, hermanos, ¿verdad? Los oficios. ¿Y cómo es esto de los oficios? Los oficios son como los oficios naturales, un carpintero, un albañil, un plomero. Ese es un oficio, ¿verdad? Que tiene ciertas tareas y conoce cómo funciona su trabajo. Bueno, cuando la Biblia nos habla de los profetas, hay profetas que son de oficio, ¿verdad? O sea, ellos tienen esa habilidad, esa capacidad de parte de Dios. Esa es su chamba, ese es su trabajo, ese es su rol, su tarea, ¿verdad? Y en la iglesia hace años atrás no se reconocía, ¿verdad?, a alguien como profeta, pero las cosas se han venido restaurando y lo mismo sucede con los apóstoles y los profetas. ¿Por qué? Si ustedes quieren ir a Efesios capítulo 4 y versículo 12, van a ver que lo que el Señor Jesucristo constituyó son estos ministerios. Efesios 4:11, perdón, 4:11. ¿Alguien me quiere ayudar? Sí, por favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok, entonces, él mismo, porque está hablando acerca de los versos anteriores, que el Señor Jesucristo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y estos dones fueron esas habilidades, esas capacidades, esa unción, para que dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, y hablo de forma general, hubiera alguien que pudiera desempeñar la labor de un apóstol, alguien pudiera desempeñar la labor de un profeta, de un maestro, un pastor y un evangelista. Y cada uno aporta algo a la iglesia, y todos ellos, dice el versículo 12, están para perfeccionar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? La iglesia, el pueblo de Dios, esta casa, usted y yo, amén. Para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. Entonces la historia nos cuenta, hermanos, que todavía no hemos llegado. No hemos llegado a la estatura del varón perfecto, no hemos alcanzado la plenitud. En la iglesia todavía hay mucho de forma general que Dios está haciendo, hermanos. Y estos son los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y una de esas bendiciones, hermanos, que va a ayudar a la iglesia es el ministerio profético y es la palabra profética. ¿De acuerdo? La palabra profética, porque la palabra profética desata fe. La palabra profética nos impulsa, ¿verdad?, a caminar, a accionar, nos mete en movimiento, nuestra fe, ¿verdad?, se activa, nos hace, hermanos, ser valientes, ser de arrojo, ser gente como esa que habla Hebreos 11, ¿verdad?, que derribaron los muros de Jericó, que caminaron cuando el agua se abría, pasaban en seco. Esa gente que era valiente, era arriesgada con el Señor, que Dios le decía pasa, y aunque estaban las turbulencias, ellos pasaban y la mano de Dios se glorificaba. Amén. Entonces la palabra profética es una bendición, el ministerio del profeta es una bendición, la unción es una bendición, y cuando hablamos de la unción hablamos del Espíritu Santo, ¿ok? Su presencia que se vuelve tangible,
que se siente, que se impregna, que nos toca. Esa es la unción, ¿ok? Y que se manifiesta a través de los dones cuando, hermanos, cada uno experimenta algo sobrenatural del poder de Dios. Entonces hemos estado compartiendo palabras proféticas y bueno, también he tenido, hermanos, este deseo de compartirles algo más acerca de lo que es la labor del profeta o la tarea profética y los propósitos, ¿verdad? Adelante, por favor, son algunos de los temas, pero los propósitos. Entonces, digan conmigo, entender primero, ¿verdad? Sin entendimiento, como que no somos edificados, pero cuando vamos entendiendo, esto es por esto, esto pasa así, esto funciona así, perfecto, somos edificados. Segundo, digan entrenar. Ok, porque no solo es el asunto de tener conocimiento o esto es algo intelectual, no, hermanos amados, esto es algo espiritual, esto es algo de Dios, esto es algo sobrenatural. ¿En quién más podemos poner nuestra confianza? ¿En el mundo? Nos va a fallar, pero Dios jamás nos va a fallar. Pero sí hemos aprendido, hermanos, que cuando Dios habla, ¿verdad? De pronto su palabra nos causa sorpresa, no siempre es como nosotros pensamos, ¿no? La fe muchas veces rebasa la lógica, rebasa la razón. Cuando la lógica te dice no se puede, Dios por la fe te dice sí se puede. ¿Ok? Eso es el aspecto de lo milagroso, lo sobrenatural, lo poderoso y lo que la palabra profética viene a traer, un cambio de algo que era negativo, transformarlo en algo positivo. ¿Ok? Cuando ya no había salida, no había solución, ahí es cuando Dios hace camino donde no hay camino. Denle un aplauso a nuestro Señor por eso. Aleluya. Tercero, diga activar. Perfecto. ¿Por qué? Porque, hermano, al meternos en este asunto, al creer la palabra, debemos de ayunar, debemos de orar, debemos de mantenerlo presente, lo que hemos oído de parte de Dios, no olvidarlo. Y también, hermanos, ¿verdad? Empezar a ver con los ojos de la fe, no a ver con los ojos naturales, los ojos de la fe, porque es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y al que cree, dice la Biblia, todo le es posible. Pero entonces, activarlo quiere decir los pasos que yo voy a dar. Porque, hermanos, Dios me va a pedir que yo dé el primer paso. En cuanto yo dé el primer paso en dirección a lo que creo, Dios va a dar el segundo. ¿Sí? Pero mientras yo no me movilice, yo puedo tener una fe intelectual, pero no una fe viva. Cuando tengo una fe viva, he oído que Dios dice, camina. Entonces yo creo que sí es palabra de Dios y doy el primer paso. Y creo y camino en esa dirección. Cuando yo empiezo a movilizarme, hermanos, seguro que la mano de Dios se va a mover. Pero hermanos, cada uno de ustedes deben entender y saber que el sembrador salió a sembrar. ¿Sí saben esa historia? Y el sembrador, cuando salió a sembrar la buena semilla, que es la palabra, encontró 4 tipos de tierra. De los 4 tipos de tierra, solo uno dio fruto. ¿Por qué? Porque en las distintas tierras hubo obstáculos. Entonces, con esto, ¿a qué les quiero decir? Que Dios envía su palabra, hermano. Pero si usted no es una tierra fértil, entonces a lo mejor la palabra viene de Dios, pero en usted no va a florecer. No va a florecer. Otro que creyó va a vivir, va a experimentar y va a decir, oiga, tengo testimonio. ¿Y por qué yo no? Porque quizás cuando usted ve los obstáculos, cuando usted ve la lucha que se produce, cuando el enemigo viene porque quiere sacar la palabra de usted y decirle, no, ya ves, es cierto. Cuando el enemigo... Cuando la semilla que se sembró en nuestro corazón viene, dice que es el tipo de tierra. Pero en otras palabras, usted recibe palabra y el enemigo viene y quiere quitar la palabra. O sea, a veces enfrentamos oposición. Hay oposición. Pero si usted es buena tierra, hermano, aunque de pronto las circunstancias y las cosas traten de decir lo contrario, usted tiene fe y la semilla cayó en usted, va a dar fruto. ¿Ok? Amén. Entonces, hermano,
Este año 2014, y decíamos en el calendario en Israel, también se contabiliza en Israel 5.774 desde la creación del primer hombre, ¿ok? Así se contabilizan esos años, más o menos, tampoco es algo tan exacto, pero hermano, significado hay en los números, ¿ok? Significado hay tanto en el número 14, porque es el año 14, como en el número 74. Y ya podré hablar en la próxima reunión, le voy a hablar acerca de lo que significa. Le voy a explicar un poquito más en la próxima reunión. ¿Habrá alguna de esas palabras que les pertenece a ustedes ya? Sí, amén. A ver, dígame algunas, fuerte. Bueno, yo pido una, no todas. ¿Cuál es suya, hermano, para este año? ¿No las alcanzan a ver? Sí, sí. Fe, la mía es la fe. La suya es la fe. Amén. La fe que no acaba de fe. Doble unción, ok. ¿Y la suya? Recuperación. Es un año de recuperación, es suya la palabra. ¿Algo más? Sanidad. Amén, esa es suya. Ok, muy bien. Aquí espero que, como dice el hermano, pues todas estas cosas ustedes tengan una fe para creer que van a ver la mano de Dios moviéndose en este 2014 de esa manera. Amén. Y si lo cree, pues dele un aplauso a Dios. Él es el que lo va a hacer. Bueno, por favor, amados hermanos, vamos a leer Isaías 55:11. Ok, con este versículo solo quiero decirle una cosa, hermano, que Dios habla todos los días, Dios habla todo el tiempo, Dios habla de 2 o 3 maneras en cada día. Nos habla a través de la oración, nos habla a través de la palabra, es la máxima pureza, aquí está. Nos habla a través de este mensaje en la iglesia, nos habla a través de un sueño, y cuando nosotros no hemos entendido, entonces nos envía un ladrillazo, ¿verdad? Es decir, llama nuestra atención a través de las circunstancias. Cuando empiezan las circunstancias a cambiar a nuestro alrededor, decimos, ¿qué está pasando? Y es cuando entonces si queremos saber, Dios mío, ¿por qué está pasando esto? ¿Verdad? Entonces, Dios siempre nos habla, siempre trata de llamar nuestra atención. Por eso dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía. O sea, la palabra de Dios no va a venir en vano, hermanos. La palabra de Dios no va a venir simplemente para rellenar a un buen sermón, no. La palabra de Dios viene con propósito. Amén. Su palabra será y hará lo que Él quiere y será prosperada en aquello que le envía. Ahora diga conmigo, Señor, recibo tu palabra, que es mi bendición, que traerá prosperidad y hará todo aquello para lo que tú le envías a mi vida. Ok, gloria a Dios. Hermanos, deben saber cómo opera Dios y cómo Dios usa a los profetas. Amós 3:7, léalo. Amén. Es interesantísimo, hermanos, es muy importante saber, hermanos, que Dios es un Dios que revela. Diga conmigo, es un Dios que revela. Entonces, la revelación corresponde, hermano, a ese aspecto de la vida espiritual. Cuando oramos, cuando ayunamos, cuando adoramos, cuando nos metemos a su presencia, cuando buscamos la intimidad, cuando buscamos poner toda nuestra atención en Él. Y cuando estamos listos, hermano, Dios trae revelación. Él revela cosas secretas y ocultas. Él nos enseña cosas de nuestra propia vida que ni nosotros sabemos. Él, hermano, cuando nosotros crecemos en confianza, nos usa como intercesores porque nos revela cosas de otros. Imagínense, hermano, la responsabilidad que Dios te diga, oye, tienes que orar por esta persona porque está pasando esto. Y nadie lo sabe y tú lo sabes, ¿verdad? Y Él quiere que tú te pongas en el lugar de esa persona y empieces a pedir a favor de ellos. Entonces Dios revela, hermanos, Dios revela secretos y cosas interesantes, y su palabra también nos revela su palabra. Parece que a veces la Biblia está cubierta por un velo y aunque leemos y leemos, no llegamos a comprender con claridad.
Pero también cuando Dios empieza a traer revelación, la escritura se abre y cuando lees comprendes. Cuando lees entiendes y cuando dices tantas veces leí esto y al fin lo estoy entendiendo. Entonces Dios es un Dios que trae revelación. Ahora, su revelación está aquí, hermanos, ¿ok? Todo lo que viene ahora a nuestra vida ya está aquí, proviene de aquí. Confirma, recuerden ese principio siempre, hermanos, confirma su palabra. La Biblia es su revelación al hombre. Amén. El hombre no conoce a Dios por la razón. El hombre no conoce a Dios por conclusión, porque la ciencia hasta el día de hoy sigue negando a Dios, investigando el universo, pero sigue negando a Dios. Pero Dios se revela al hombre, no el hombre lo descubre. Dios, si Dios no se revela a nosotros no sabríamos de Él. Amén. Y ni sabríamos si está enojado, si Dios es bueno o no, pero la palabra nos dice quién es Él. Entonces, porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele su secreto. O sea, lo que Dios va a hacer, su plan, su propósito, su proyecto. Amén. Entonces, hay un plan profético completo de principio a fin. A nosotros, hermanos, nos toca un pedacito en esta vida. Nos toca y somos una pequeña parte de todo ese plan maravilloso que Dios tiene. Y Él, hermanos, Él, ¿verdad?, gusta a veces de revelarnos esa pequeña parte o algunas cosas más de toda esa historia que Dios conoce de principio a fin. Él lo puede revelar porque Dios, hermanos, no vive sujeto como nosotros a pasado, presente y futuro. Por eso Él es el eterno. Porque para Él es el siempre, aunque las cosas vayan a pasar, para Él ya pasaron. ¿Sí? Para Él no hay cosa nueva. Para Dios no hay cosa, Él lo sabe todo. Él sabe el pasado, Él sabe el presente, Él sabe el futuro. Por eso Él vive en un eterno presente. Él es el eterno, el que no cambia, así es Dios. Entonces, Él puede revelar su secreto, su plan, lo que Él ya tiene trazado a sus siervos los profetas. Y entonces la tarea del profeta es proclamar. Un profeta es un portavoz de la voluntad de Dios, un portador de la palabra de Dios, alguien que lleva ese mensaje específico a una persona o a un grupo, a una nación específica con un tiempo específico. ¿Okay? La palabra profética va al blanco. Hagan de cuenta que es una flecha lanzada a un objetivo, no al aire, a ver a qué le pego, no, sino ya está trazada para dar en un punto particular. Amén. Ok. Entonces, nosotros, hermanos, vamos a vivir el 2014 con expectativa. Digan expectativa. Hermano, pues es una palabra muy similar a la palabra esperanza. Pero expectativa habla de esperanza con entusiasmo. Expectante, esperando con asombro lo que Dios puede hacer. Amén. En el año 2014. Y no sé si puedan leer estas letras. 2 Corintios 2:9. A ver qué dice. Amén. Dios es maravilloso, ¿verdad? Él es maravilloso. La clave está en que, hermanos, nosotros amemos a Dios. Si nosotros amamos al Señor, Dios, hermano, de antemano, Él ya ha dispuesto todo. Pero ¿qué es lo que ha dispuesto? Lo que ojo no vio y lo que oído no oyó. Es decir, hermanos, cosas sorprendentes, cosas que las personas lleguen a decir, esto jamás lo había yo visto en la vida. O decir, esto jamás lo había yo escuchado en la vida. Y las personas queden asombradas ante las cosas que Dios haga. Amén. Y esas cosas son esos milagros, esas maravillas, esos prodigios, esas señales, esas cosas asombrosas que vienen de parte de Dios, lo cual, hermano, hacen que Dios sea glorificado. Cuando, hermano, la gente vea algo que jamás pensó que viera o que vería en su vida por el poder de Dios, va a quedar asombrada. Aún usted y yo mismo, hermano, de ver lo que Dios preparó de antemano, ¿verdad?, para los que le aman. Diga conmigo, Señor, amarte, servirte y agradarte es la razón de mi existencia. Tengo expectativa porque espero en ti.
porque tengo fe, porque creo que existes, que eres real, que quieres manifestarte, que tienes algo que quieres traer a mi vida. Amén. Ahora dele un aplauso al Señor. Bueno, hermanos, hemos titulado al año 2014, o hemos declarado 2014 año de liberación, porque en un 14, recuerdan la historia, recuerdan el pasaje, en un día 14 Dios liberó a más de 3 millones de personas de la esclavitud de Egipto, que ya llevaban cerca de 400 años. Así que un día 14 fue el día de su liberación. Es impresionante cómo Dios actúa, hermanos, porque lo que no acontece en tanto tiempo, para Dios en un día es una cosa fácil. Para Dios no hay cosa imposible, hermanos. Aún abrir el mar, ¿verdad? Aún abrir el mar y pasar a una multitud tan grande, pasarla en seco. Amén. Ese es Dios. Ese es el poder de Dios. Y yo quiero, hermano, que usted y yo vivamos historias similares donde haya cautividad en nuestras vidas, donde haya esclavitud, donde haya opresión, donde haya lucha, donde, hermanos, sintamos que hay algo que nos frena, que haya un gigante que no nos permite ser felices, ser libres, que no nos permite vivir y disfrutar la vida como deberíamos vivirla en el Señor. Diga conmigo, en el Señor. Ok. Y hermanos, esas cosas Dios nos quiere hacer libres. Aquí solo anoté algunas cosas que pueden representar, hermanos, que Dios quiere traer liberación de toda opresión en nuestra vida. A veces, hermanos, las heridas, los resentimientos, a veces los pensamientos de ansiedad, de angustia, de depresión. Es una batalla, es una opresión, es una esclavitud. Hay que romperla en el nombre del Señor. Para que también de nosotros se diga en un 14, no en un día, sino en un año 14, Él nos liberó. Y por fin de algo que habíamos arrastrado por tanto tiempo, Él nos hizo libres. Amén. De toda deuda económica igual, a veces hay historias de personas, ¿verdad?, que han vivido siempre un mismo problema, una misma crisis, no han podido salir. Pero Dios quiere sacarnos. Amén, sacarnos de deudas y sacarnos prósperos y sacarnos victoriosos. Amén. Igualmente esclavitud espiritual. Muchas cosas que de verdad que estuve ahora meditando sobre el tema de liberación. Hay muchas cosas que de pronto yo mismo considero y digo, yo pensé que ya había abordado una gran parte, pero me doy cuenta, hermanos, que no, que realmente hay una necesidad maravillosa, hay una necesidad grande, hay una necesidad real de ministrar constantemente liberación. Y la liberación, hermano, no es un tema solo que queda limitado a echar fuera un demonio, porque eso es una parte, de hecho eso es una expulsión de un demonio. Pero a veces los problemas verdaderos de la gente no es simplemente que un demonio entre o salga, se vaya y venga. El problema real, hermano, es cuando una persona vive con amargura, con resentimiento. Cuando una persona vive, hermanos, con cosas que no la dejan ser libre. ¿Sí me explico? ¿Sí? Porque, hermanos, la palabra de Dios nos dice que los demonios huyen en el nombre del Señor. Obedecen a su nombre. O sea, a una instrucción, a una autoridad. Eso no es difícil. Porque Él, Señor Jesucristo, dijo: en mi nombre echaréis fuera demonios. Pero, hermano, que Dios empiece a obrar dentro de ti y empiece a sacar lo que cada quien sabe que está ahí, que está mal y que no sabe cómo sacarlo, eso es un milagro. Amén. Y yo creo que este año usted va a crecer mucho en el conocimiento de este tema. Y hermano, yo espero que nuestros ojos sean abiertos lo más que se pueda para que, hermanos, Dios, el Espíritu de Dios nos guíe y nos enseñe y nos muestre cómo está todo este asunto, porque es un asunto espiritual. Y en ciertas áreas de nuestras vidas, sin saberlo, a veces nosotros estamos pisando un terreno del enemigo, ¿sí? Entonces también estaba yo pensando preparar algo sobre guerra espiritual,
a lo mejor empezar con algo muy sencillo y ayudarle a usted. Porque hermano, este tema y el tema de la guerra espiritual están tomados de la mano. ¿Sí? Están tomados un poco de la mano. Recuerdan que leímos un pasaje, y con esto voy a terminar, en el libro de Deuteronomio. ¿Quieren acompañarme? Y con esto vamos a concluir esta noche ya. Deuteronomio capítulo 1 verso 8. ¿Alguien que guste leerlo? Sí, por favor. Sí. Deuteronomio 1:8. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrar y poseer la tierra que Jehová juró a vuestros padres después de ellos. Gracias. Mirad, dice Dios, yo os entrego. Ahora Dios dice, entrar y poseer. Dos cosas, ¿no? Una es que Dios me lo entregó, ahora ¿qué me toca a mí? Entrar y poseerla. A mí me toca, Dios ya me la entregó, ahora yo entro y la poseo. Pero ustedes saben que la historia cuenta que cuando Josué entró a hacer guerra. Y peleó contra Jericó, contra Jai, y peleó contra diversas ciudades y las conquistó. Y muchos de los moradores ahí tuvieron que huir y otros murieron. ¿Sí? Porque Dios estaba ejecutando un juicio contra aquellas naciones paganas. Aquellas naciones que vivían como. Porque mucha gente dice, ¿por qué tanta violencia? No, hermano, es que es una limpieza lo que está sucediendo aquí. Porque, hermanos, aquellos pueblos ya vivían corrompidos. Y vivían, hermano, muy parecido a lo que hoy vivimos nosotros. Secuestros, prostitución, robos, siniestros, mucha maldad en aquellas comunidades. Así que Dios ya estaba cansado de ello. Y así introduce, limpia la tierra y mete a su pueblo. Y con su pueblo Él establece, hermano, la verdadera libertad. ¿Sí? El respeto, los valores que la Biblia tiene, hermano, que han hecho que otros pueblos y naciones que siguen los principios de la Biblia vivan y sean prósperos. ¿Ok? La justicia, el derecho, la honestidad, el respeto, el amor, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, Dios les dice, entren, ellos entran y entran en una actitud guerrera, entran en guerra. Dios está con ellos, Dios los fortalece, Dios les da las victorias. Cuando pecan, ellos pierden. Cuando se arrepienten, buscan a Dios, ellos ganan. Es lo mismo, hermanos. Es lo mismo con cada uno de nosotros. Pecamos, nos santificamos y vamos para arriba. Pecamos y bajamos, ¿verdad? Entonces estamos en medio de una guerra. Quiero que lea Primera de Timoteo 1:18. Por eso les decía, vamos a hablar sobre guerra espiritual y vamos a ver muchas cosas que tienen que ver con liberar la tierra. Sí, Primera de Timoteo 1:18, quien lo tenga, sí. Por favor, léelo. Concédele, Señor, que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuando nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. ¿Sí estamos bien? Primera de Timoteo 1. A ver, no, creo que estamos equivocados, ¿verdad? Primera de Timoteo 1:18. Tampoco, hermano. Primera de Timoteo. Sí. Ese. ¿Es esa? Sí, sí, adelante. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto al fin, militares por ellas las buenas milicias. Wow. Qué hermoso versículo, hermano, lo que le estoy diciendo. ¿Ya se dieron cuenta? Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, o sea, el joven Timoteo, instruido en la palabra, discípulo de Pablo, su hijo en la fe, instruido, el pastor de Éfeso y el
apóstol en una comunidad grande, al que Pablo le pasó la estafeta, ¿sí? Le pasó el manto. Ahora dice, sobre él se impusieron manos un grupo de ancianos, de hombres ungidos en la congregación, y empezaron a orar, y alguien le dio palabra y le dijo, el Señor te dice, y tú vas a hacer, y así, y así, le profetizó. Ahora Pablo le dice, en cuanto a esa palabra, lucha. Militar quiere decir milites, que pelees la buena batalla. Amén. Por eso, esto es ese mensaje, la conclusión. La palabra, usted tiene una palabra de Dios, esa palabra, ¿cómo la va a utilizar? En guerra. Usted va a asumir una actitud cuando venga los diversos enemigos, como decíamos, los obstáculos, las pruebas, las crisis de fe, me mantengo, no me mantengo, ¿qué hago? Ahí usted va a pelear, ahí usted va a luchar, ahí usted va a guerrear, y por eso necesita aprender, hermano, cómo se ora en guerra. Porque muchas veces la mayoría de la gente está acostumbrada a la oración de petición. Señor, yo te pido por mis amigos, te pido, Señor, tu ayuda, y nuestra oración se limita a esto. Pero, hermano, caminar en este terreno, según lo que Pablo le aconseja a Timoteo, es que él no solo él tenía que pelear, ¿sí? Él tenía que pelear en una actitud correcta, ¿sí? Asumir una actitud. Y eso, hermanos, es que no va a estar peleando con todo el mundo alrededor de él, ¿verdad? No, sino en la oración. En la oración es donde él iba a asumir esa actitud, donde él iba a guerrear, donde él iba a levantar la voz, donde él iba a orar fuertemente, como a voz en cuello, iba a orar con autoridad, iba a orar como reclamando, iba a orar como si estuviera enojado, y le iba a decir a su enemigo, ¿verdad? Lo iba a reprender, y iba a declarar, iba a abrir su boca. Por eso todo el mensaje. En tu boca está el poder de dar vida o de dar muerte. En tu boca está, hermano, en tu boca, aquí en nuestra palabra, en nuestros labios está, porque nuestra boca es poderosa. Entonces, cuando agarras la espada de Dios, que es la palabra, la espada del Espíritu, y empiezas a pelear, o sea, quiere decir que oras con la Biblia, y escrito está en la palabra, y escrito está, Señor, y yo declaro, y oras como tienes que orar así, hermano, el poder de Dios se manifiesta. ¿Sí? Las palabras no quedan vacías si van acompañadas de fe. ¿Recuerdan lo que hemos venido aprendiendo? Recuerda, entonces de pronto, hermano, la mano de Dios se va a mover tremendamente. Pónganse de pie. Aleluya.